webinar del año de familias y escuelas ciberseguras y la verdad es que yo estoy muy contenta porque contamos por segunda ocasión y además para nuestro cierre con broche de oro con Emilio Saldaña Piso, un gran amigo. Estamos muy contentos porque apoya nuestras iniciativas y la verdad es un placer. Tiene mucho que compartir con todos ustedes, nuestra audiencia que todo este año nos ha seguido. Les agradecemos de verdad porque me parece que ante la inmensa oferta que hay de seminarios, webinars y demás que se han dado precisamente por esta pandemia, etcétera, pues tenemos muchos seguidores que fielmente cada semana nos acompañan y por eso queríamos cerrar en esta ocasión con el webinar Cómo lograr un entorno digital integral sano. Y qué mejor que con Emilio Saldaña, a quien la verdad es que no le voy a dar más introducción, al contrario, más bien le quiero dar más espacio para plática, su deliciosa conversación. Emilio, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, qué placer, pero sobre todo qué maravilla poder cerrar estos webinars del año contigo. No, Ana, muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, por supuesto. Gracias por estar acompañándonos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Juan Pablo, también. Gracias a Capa 8 y gracias a Familias Ciberseguras por la oportunidad de abrir estos espacios. Desde muchos sentidos me resulta muy relevante la oportunidad de platicar con todas y con todos ustedes. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Si te parece bien, comenzamos. Por supuesto, Emilio, qué gusto. Adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes y rápido me arranco entonces en este tema de cómo lograr un entorno integral digitalmente sano o digital integralmente sano. Es un tema que se ha vuelto particularmente relevante. Obviamente está por demás, y lo comentaba Ana al inicio de la sesión, la oportunidad y la obligatoriedad que el conectarnos ha significado en esta pandemia ha representado o está representándonos retos muy relevantes y particularmente en el entorno digital propio y de quienes nos rodean, se ha vuelto cada vez más importante aprender a utilizarlo correctamente como parte de las acciones que podemos tener para estar más seguros en línea. Y hoy cuando hablamos de estar más seguros en línea, me pareció relevante compartirles esta que es mi frase favorita, el estoy en línea, luego existo, porque siempre me ha gustado mucho la tecnología y siempre he creído mucho en el poder que tiene todo lo que nos permite conectarnos en todos los sentidos. Sin embargo, estoy evidentemente entre el grupo de quienes al inicio de la pandemia y con la digitalización acelerada y obligada que hemos tenido que ir viviendo, pues también fui de quienes dijo, ay caray, esto está más intenso de lo que yo mismo habría pensado y deseado, y estoy comenzando a experimentar y ver muchos huecos que no me están gustando en mi persona y en mis hábitos de uso y en lo que estoy teniendo que verme obligado a utilizar, en lo que mis hijas e hijos están también teniendo que ser obligados a utilizar, que no estaba en mis planes de papá digital o geek para nada. Y ahorita voy a platicar un poquito al respecto con todos ustedes de todo esto y por qué entonces agradezco con todo el sentimiento y emoción a Familias Ciberseguras, a Capa 8, la oportunidad de platicar con ustedes de estos temas, porque lograr un entorno digital integral sano se ha vuelto como nunca, pues un compromiso que es compartido y un esfuerzo que es compartido. Y en este afán de compartir con ustedes es que hoy les traigo varias cosas de información en esta oportunidad de platicar. Y es que platicábamos en la introducción que la importancia de nuestras actividades conectadas es cada día mayor y lo hemos visto en el momento en el que incluso pues la obligatoriedad de la escuela para nuestras hijas e hijos se transportó a lo digital y entendamos además lo digital, por supuesto, no solamente como quienes tienen clases en línea, sino que además, si no tienen este esquema o este modelo, utilizan los servicios en línea para acceder al programa de estudios, los contenidos que tendrían la posibilidad en todo caso de bajar y después trabajar de manera impresa si no es que no tengo conexión constante a mi casa. Recibir esta información a través de la televisión en los canales oficiales. De todo este universo estamos hablando y por supuesto de todo lo que ha implicado adicionalmente cuando estamos conectados incluso con nuestros teléfonos
y todo lo que ha crecido en esta pandemia, el consumo de servicios digitales, la extensión, el horario, el impacto y la variedad de servicios que estamos utilizando, y quizá un poco la llamada de atención compartida que agradezco que podamos hacer para todos ustedes y para todas ustedes, tiene que ver precisamente con generar un poco más de conciencia, y vaya que Familias Ciberseguras lo ha venido haciendo a lo largo de toda antes, pero además especialmente a partir de la pandemia, en por qué tenemos que ser muy cuidadosos y qué implica ser cuidadosos, porque al final, más que ser cuidadosos, es justamente buscar cómo lograr un entorno digital integralmente sano. Todo lo que hacemos sea sano. Y rápidamente ensalzar por qué estamos en este momento conectados todos nosotros y qué beneficios tiene y por qué es maravilloso el Internet y por qué cada vez más nos vuelve locos en muchos sentidos y en muchas actividades cada vez más diversas, pues no es difícil intuirlo y lo vivimos cada vez, ¿no? Disculpen los gritos, pero bueno, terminamos clases de Kinder 3 y las actividades, entonces. Pero bueno, Internet hoy nos permite mejorar y atender nuestra salud y acceder a servicios médicos, y particularmente en la pandemia, ese ha sido una ventaja espectacularmente grande, no solamente para quienes, de nuevo, cuenten con únicamente servicios y doctores privados y especializados y una superconexión, no, el incluso conectar comunidades rurales que a través de conexiones de este estilo, suficientes para poder permitirle a un grupo de médicos diagnosticar, observar, platicar con alguien que se sienta mal, ha sido una diferencia diametral en las posibilidades de mejora en un padecimiento que pueda tener una persona, y en el diagnóstico y detección hoy está resultando súper importante. Mejorar nuestra educación, pues claro, vivimos en la sociedad del conocimiento, y el hecho de que hayamos podido paliar un poco el impacto que implicaba que nuestros hijos no pudieran asistir presencialmente a clases a través de herramientas en línea y de herramientas digitales, es, creo que sea una de las razones más importantes para marcar una tendencia o una diferencia, perdón, a cómo se ha reaccionado en otras pandemias en años anteriores o en siglos anteriores, por supuesto, con todo lo que eso implica, ¿no? Contar con Internet hoy en nuestras casas durante una pandemia que nos ha obligado a recluirnos para evitar el contagio, es una versión completamente distinta como podemos imaginarla. Y en este caso con la educación, eh, sabemos que es una maravilla, sí, pero hemos también comenzado a ver cuáles son algunos de los huecos muy importantes, de los cuales vamos a platicar en unos momentos más, que es importante que atendamos para poder tener un entorno digital realmente sano. La cultura, el entretenimiento, el compartir, el crear. Gracias hoy a este tipo de tecnologías, aplicaciones y plataformas, aunque siempre lo hemos sido, hoy se hace cada vez más tangible y real el que todos somos autores. Todos generamos contenidos de valor que compartimos en nuestras redes y que tienen forma de mensaje, conversación, meme, pero que nos permiten compartir conocimiento en distintos empaquetados con la sociedad y generar un círculo virtuoso, ¿no? Comparto algo, alguien lo toma, lo modifica, lo regresa, alguien lo toma, lo modifica, lo regresa, y comienza a crecer como vemos que crece hoy, mucha información y mucha conexión muy positiva. Y por supuesto, claro, como crece la desinformación y crecen los memes y crecen lugares que dicen que te venden una cosa y son lugares que no son ciertos, ¿no? Van creciendo, por supuesto, también un poco las amenazas, y es parte de lo que vamos a conversar. Hoy sabemos que Internet nos permite compartir información que impacta directamente en el quehacer económico, desde la posibilidad de tener una página personal en línea y vender mis servicios o productos, hacerlo a través de distintas plataformas sociales. Facebook, ¿vieron lo que Facebook ha estado haciendo con pequeñas y medianas empresas? Es increíble la rapidez con la que puedo montar una página, conectar con gente y comunidades interesadas en mi tema y comenzar a vender mis productos. Esto es muy bueno, y nos encanta que parte de lo que ha provocado este encierro ha sido precisamente que, como nos vimos obligados a no salir, pues nos vimos obligados a considerar opciones de consumir productos y servicios en línea por nuestra seguridad, pero evidentemente por el impedimento de poder obtenerlos de otra forma en un momento dado. Y,
Y esto creo que es bueno. ¿Qué ha implicado? Ha implicado que también nos estamos dando cuenta que estábamos viviendo un proceso del cual familias ciberseguras ya venían trabajando desde hace tiempo alertando, su servidor y muchísimas comunidades relacionadas con estos temas, pues veníamos alertando de que venía con el crecimiento de servicios digitales y de la integración de nuestras vidas al respecto, comenzaban a darse cada vez más también visos de nuevas amenazas. Y aquí algo que llama la atención y que me parece que tiene mucho que ver, y yo así lo interpreto un poco como la oportunidad de organizar estos acercamientos, es hacer un esfuerzo conjunto por darnos cuenta todos, en todos nuestros roles cuando utilizamos servicios digitales, de cómo podemos hacerlos cada vez más gratos. Y más gratos signifique un entorno digital enriquecido, grato, amable, que los contenidos sean veraces, que sean verificables, que aporten a mis propios intereses, que mis conexiones con distintas personas y distintas comunidades se den también en un entorno pacífico, no violento, no agresivo, y que las empresas que utilizan e instituciones de gobierno que utilizan datos míos me hagan saber siempre cuál es el estatus de este dato por un lado y por el otro, hagan un buen uso y hagan una buena protección de los mismos. De tal forma que no estemos escuchando, como lo hemos desgraciadamente estado escuchando cada vez con más frecuencia, que tanto gobiernos como distintos tipos de instituciones realicen algún cierto tipo de espionaje sobre nuestras actividades personales, familiares, sociales o empresariales, el que nuestra ubicación esté siendo compartida o consultada sin nuestro consentimiento. Y aquí lo divido de nuevo en dos grandes rubros. Aquella georreferencia, el que sepan dónde está mi ubicación de manera malintencionada y no habiéndome notificado de ello, por un lado, y por el otro, cuando se trata resultado del desconocimiento como un usuario de este tipo de habilidades, incluso de plataformas y de aplicaciones, pero que pueden incluso poner en riesgo nuestra integridad, incluso física. Y de ahí la importancia de conversar de todo esto. ¿Cuántas veces no les ha pasado, o a quién no nos ha pasado, que en alguna red social, la que quieran, vemos una publicación de alguna de nuestras tías o de algún amigo nuestro que nos dice, ¿a que no adivinan en dónde estoy? ¿No? Con toda la magia del suspenso que ello implica. Pero abajito vemos en gris, ya ven cómo pone ese tipo de información adicional cerquita, pues adicional, abajito en gris vemos que se encuentra ¿no? Tuiteando o publicando desde Huastepec o desde Acapulco, ¿no? No solamente rompe la magia de nuestra publicación, pero el darte cuenta que hay mucha gente que no se da cuenta que aplicaciones están configuradas para compartir nuestra referencia geográfica junto con nuestro contenido, es todo un riesgo. Ya no hablemos de fotografías que permiten justamente integrar dónde tomé esa foto específicamente, ¿no? Aunque este tipo de información es muy funcional, es importante, por supuesto, no es el tipo de información que uno normalmente está pensando compartir cuando comparte una foto. Entonces, es muy importante que como usuarios nos estamos viendo obligados a estar cada vez más pendientes de mi georreferencia, de los datos que comparto y a quién se los estoy compartiendo. Vemos también que del otro lado hay ejercicios de censura, por ejemplo, o que quieren evitarse este tipo de ejercicios, ejercicios de discriminación en cualquier sentido. Y evidentemente en estos intercambios que tenemos nosotros y nuestra esposa o nuestra pareja y nuestras mamás y tías y nuestras hijas e hijos menores, es que cada vez más hay una responsabilidad muy compartida por tener espacios de este estilo más seguros para todos nosotros, y en el caso de México, así me gusta también pintarlo, pues se ha convertido como la historia de Spider-Man en un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Es decir, hoy podemos comprar en línea, acercar a nuestros hijos a la educación en línea, consultar servicios médicos en línea, todo lo que se les ocurra y que están pensando en este momento que me estoy quedando corto, podemos hacerlo en línea, sí. Pero entonces esto lleva un gran
poder que hay que acompañarlo de la responsabilidad del manejo correcto de todo lo que puedo hacer con este tipo de plataformas y servicios y los datos o los intercambios a los que puedo estar expuesto. No tiene que ver solo con los datos, por supuesto, y cuando hablamos de nuestras hijas e hijos, menos. Tiene que ver con las interacciones. Y ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, porque este yo digital hoy lo vemos, y aquí me voy rápido porque además Familias Ciberseguras no solamente tiene mucha información en su sitio oficial, al cual les voy a estar invitando a lo largo de toda mi conversación a que visiten siempre, guárdenlo en sus bookmarks, por cierto, pero además aquí lo relevante es resaltar lo siguiente. Noten cómo cada vez más los dispositivos a través de los cuales nos conectamos a Internet o nos conectamos con el mundo, para seguir hablándolo en términos ciertamente un poco románticos, han crecido, están expandiéndose, no reemplazan por completo unos a otros. Esto es importante. A la computadora de escritorio, que en algún momento se convirtió en el tlatoani digital de muchas familias y personas, por supuesto, pues se le han ido integrando y adicionando las computadoras personales, y no una, sino varias, en muchos casos en casa, y entendemos que, por supuesto, esto no tiene tanto que ver con el superpoder adquisitivo, no, sí, por supuesto, gravemente impacta en ello, pero cada vez más ha habido programas en algún momento, incluso escolares o gubernamentales, que nos han permitido irnos acercando a distintos dispositivos. El uso, por supuesto, del teléfono celular como el centro de todas o la mayoría de nuestras actividades digitales, y una de las herramientas que más ha apoyado la brecha digital en todo el mundo y en nuestro país, por supuesto, ha sido justo el teléfono celular. Brincamos de la computadora al teléfono celular solo para compartir cada vez más datos de nosotros y de nosotras y de nuestros hijos e hijas, en beneficio, por supuesto, de lo que implica la sociedad de la información y toda la parte digital, pero también en detrimento de nuestra seguridad, de nuestros datos y de lo que a veces compartimos sin querer compartir, o de las personas con las que tenemos que interactuar sin haberlo deseado necesariamente. Y es parte de lo que queremos hoy platicar con ustedes. Y hablamos entonces de teléfono, laptop, PC, consolas de videojuegos. Hola de videojuegos, papás, mamás. Vamos a platicar ahorita un par de slides al respecto. Tenemos un tema ahí, una reunión y una cita pendiente. Y en Familias Ciberseguras, en el sitio, van a encontrar varios artículos bien relevantes acerca de lo que implica esto de los videojuegos. Pero bueno, continuamos. Relojitos, camaritas, todo se conecta. ¿Cómo va a ser uno el soldado protector, cancerbero digital de nuestras hijas e hijos y de nosotros mismos y nuestros datos, con la gran variedad de dispositivos con los que nos conectamos? Nos conectamos por igual. No, se conectan un poco más las mujeres que nosotros, los hombres, a Internet, pero 51, 49% de conexión, de cómo está la proporción de quienes lo utilizamos todos, todas. Lo utilizamos, no importa cuánto ganemos o cuál sea nuestro estatus social. Y cada vez más preocupante, y estoy seguro que esta es la última estadística que nos comparte la Asociación de Internet MX, pero que será precedida por el nuevo estudio y con la pandemia, veremos que la edad va a ser evidentemente mucho menor en el siguiente estudio. Y esto es parte de lo que tiene todos los foquitos rojos encendidos en varios de nosotros, de nosotras, y que hace bien relevante para mí el poder platicar con ustedes de cómo podemos poner atención y mejorar el entorno de todos nosotros, de nuestra familia. No importa en dónde vivamos, por supuesto, si hay señal, si hay una rayita, estamos conectados. Y así también lo están nuestras hijas y nuestros hijos. Y lo que hacemos en redes sociales, o lo que hacemos conectados, no solamente en redes sociales, es todo. Ubiquen hoy, bueno, está el dicho famoso ya desde hace tiempo del "there's an app for that", es decir, para eso que tú te estás cuestionando, sí, hay una aplicación, la buscas, la encuentras, la bajas y resuelves eso que necesitas hacer
Medir, compartir, hacer, deshacer, crear, pensar, imaginar, lo que sea. Nuestros yo digitales oficiales, nuestras cuentas de banco, nuestra relación con nuestros médicos, nuestra relación con el gobierno en todo lo que implica, nuestra identificación para votar, nuestra licencia de manejo, nuestro pasaporte, nuestra información del seguro social, nuestra CURP. Hoy prácticamente todo ello depende de un trámite en línea para comprobar quiénes somos. No hemos llegado todavía a este oasis digital que no deberá de tardar muchos años, espero, en el cual Emilio Saldaña sea un solo Emilio Saldaña en todos los sistemas y plataformas del gobierno, mejorando la integridad de los datos y de mi relación con todo el gobierno y facilitando, por supuesto, el acceso y la atención cuando hablamos de un solo Emilio y un solo registro compartido por todos. Pero bueno, todo lo hacemos en línea, todo. Y toda la información hoy es relevante y a veces nos cuesta trabajo entender un poquito esto, porque desde que Dios amanece, como diría mi abuelita, ¿no? Lo primero que hacemos es tomar nuestro dispositivo y algo, compartir una noticia, leer ese WhatsApp urgente de la oficina que llegó urgente desde un poco más temprano, el despertador, y a lo largo de todo el día vamos básicamente cambiando de plataformas para continuar un proceso de generación, intercambio y utilización de datos personales, de otros y de objetos, de lo digital, ese correo, ese documento, ese trabajo, ese Excel, eso, lo que sea. Esa entrada a un sistema y en donde modifico o agrego información. Para pasar un ratito a regar nuestras plantitas en nuestra red social favorita de confianza para ese tipo de cuestiones, hasta pasar evidentemente por las fotos del cómo me vería cuando tuviera 273 años, o si fuera un animal particular de la selva o del océano. Y vamos regalando nuestros datos hasta la noche en la que recibimos algún tipo de coscorrón, porque la luz no deja dormir y ya hay que apagar esa cosa, por Dios. Todo el tiempo y ha ido creciendo el tiempo y los momentos de conexión y de nuevo, podemos estar seguras y seguros de que estos datos que les estoy presentando en este momento, que son los más recientes documentados, pues van a cambiar dramáticamente con la pandemia que hemos vivido y el encierro y la digitalización acelerada y obligada que hemos vivido en todos estos meses. Esto ha derivado en que temas como la ciberseguridad cada vez más sean temas presentes y de los que escuchamos en todas partes. Y como ustedes, estoy seguro que de manera básica intuimos a qué se refiere la ciberseguridad. Ciberseguridad, sí. Y les estoy compartiendo este par de definiciones o de explicación para que tengamos un piso común al respecto. Hablamos de garantizar y proteger nuestra información para que al mismo tiempo que está segura, siempre tengamos acceso a ella quienes queramos que tengan acceso a ella. Ese es digamos, un poco el concepto principal bajo el cual estaría regido esto. Y se ha vuelto muy relevante, pues porque en nuestras tareas cotidianas generamos información de muchos tipos, de mucha variedad, que hoy nos permiten desde ir a Kinder 3, como es mi caso con mis hijos, tercero de primaria, hasta cumplir en cuestiones de trabajo en todos los sentidos. Y esto implica que compartimos más datos, compartimos además o usamos cada vez más servicios para hacer distintas funciones, pero de nuevo, no siempre entendemos claramente cuál es el riesgo de cada una de estas interacciones que estamos teniendo. Y si bien resolvemos un problema en particular o una necesidad, no siempre estamos completamente conscientes de lo que este costo en términos de seguridad nos está implicando. Los tipos de información, además, que hoy compartimos, tienen un cafecito con ustedes, ¿verdad? O algún tipo de bebida o algo por el estilo. Les doy un espacio de 20, 30 segunditos para que puedan hacerse de la bebida favorita que les acompañe. Déjenme rápidamente yo, mientras, un segundo. Cafecito.
sé, ya voy a continuar, pero si me están oyendo y fueron por su café o bebida, no se preocupen, vamos despacito. Los datos, cuántos datos y cómo datos compartimos y se comparten y reciben de nosotros, no siempre con nuestra autorización, como ya platicamos, y esto hace que tengamos en ocasiones un entorno digital agresivo en varios sentidos. Datos de los, miren, no solo son los clics que damos en páginas web, por ejemplo, y los datos que podamos dejar en un sitio web, desde nuestro correo electrónico hasta formas completas con distintos tipos de información. No. Aquellas cosas que vemos pasar en las redes sociales que no nos generan reacción, también cuentan. También pesan en definir quién es el piso. Ni peló ese contenido. Se súper enojó con este y es súper impulsor de este otro, ¿no? Este al piso nomás no le pica el botón para llamar la atención. No se detuvo siquiera, ¿no? Los datos de reconocimiento, tanto facial, de esas apps de las fotos y de a quién me parezco y en cuántos años, a ese tipo de inquietud se refiere. Escucharon recientemente que el gobierno aprobó una ley para generar una nueva base de datos de biométricos y ha generado mucha polémica porque hablan justamente de reconocernos a través de bases de datos y sistemas de forma facial, nuestra huella digital, distintos datos de este estilo que nos identifican, pero que pueden ser en muchos casos utilizados sin nuestro consentimiento. Basta precisamente con que, ¡ping!, ahí está el piso, salga mi cara para ser reconocido. Facebook mismo, ustedes han visto, cuando están tagueando alguna foto o van a comenzar a taguear, pues en muchas ocasiones ya lo único que hacemos es confirmarle a Facebook que esa persona y esa persona y esa persona sí son quienes ya nos está diciendo que interpretó que son. Todo lo que tiene que ver con datos del GPS y nuestra ubicación, que hablábamos al inicio de la conversación, de sensores digitales de todo tipo y de lecturas de radiofrecuencia que permiten tener una huella digital nuestra, desde también, por supuesto, las casetas, cuando pasamos por ahí, cosas por el estilo, el uso de tarjetas y pagos en tarjetas de crédito, servicios por el estilo, permite evidentemente ir entendiendo y construyendo información respecto nuestra, que no manejada correctamente, aquí el punto no grato, pues es que nos puede representar un problema importante. La información que generamos hoy al estar hablando por teléfono, al enviar mensajes de audio, al hablar a un call center, al enviar un correo electrónico, al leer un libro en línea, todo hay un registro que va complementándonos y va enriqueciendo este famoso yo digital. Y por supuesto, las grandes transacciones, todas las llamadas telefónicas intercambiadas, toda la parte de impuestos, los registros de soporte técnico, de bancos, todas esas ventas que de repente, o intentos de venta y contacto que nos llaman la atención porque uno mismo dice, bueno, pero pues si yo no di estos datos, ¿de dónde, no? Todo este tipo de grandes transacciones que van diciendo, mira, es por acá, a él le interesa, ella lo quiere. Comparten información nuestra. De nuevo, aquí el riesgo es que el uso malicioso o no responsable de nuestros datos y el no cuidar, en el caso de nuestros menores, cómo y dónde interactúan y qué datos comparten, es que tenemos la posibilidad de no tener un entorno digital grato. Además de que la cultura digital, la forma en la que interactuamos, hoy nos obliga cada vez más a ser más conscientes. El encierro, el uso acelerado de esto, no sé si han escuchado en algún lado este dato, pero más o menos se estima que el encierro y la digitalización y el uso de estos servicios que hemos experimentado la humanidad en estos últimos meses, prácticamente casi todo el 2020, ha implicado un proceso equivalente a un avance en 10 años, más o menos. Van a escuchar datos que dicen un poquito más, un poquito menos. Tomemos los 10 como un promedio más o menos prudente. En 10 años hemos avanzado y hemos vivido un proceso de digitalización
para el cual no estábamos preparados ni gobierno, ni empresas, la mayoría de ellas, y por supuesto, personas, familias y menores. Escuelas, lo que imaginen, por supuesto, ¿no? Muchas empresas, o sea, por un lado había quienes decíamos o quienes hablábamos de los temas importantes de la transformación digital y de la disrupción. Y bueno, pues si pedíamos disrupción, nos dieron disrupción. Y pasado el trauma del uso obligado en las primeritas semanas de la pandemia que ha implicado para todos nosotros, y yo les decía, para un servidor que implicó, pues afortunadamente logré llegar a un momento en el que casi estaba en modo, híjole, es que si tuviera alguien que medio entendiera un poco estos temas, que me pudiera explicar, ah, caray, pues sí soy yo, ¿no? Yo sí andaba tan girito promoviendo la evangelización de lo digital y vamos a lo digital. A ver, calma, ¿no? Que no panda el cúnico, como diría el Chapulín Colorado. Vamos ordenándonos. Y en este vamos ordenándonos, que hemos ido todos viviendo además, por supuesto, varios brincos han sido muy importantes y muy relevantes y muy preocupantes en términos de, esto sí no lo tenía considerado y estoy inquieto, porque el entorno digital es más amplio. Estamos viendo un mapita que no está además tan actualizado todavía, pero bueno, para cada tema, para cada interés, para cada acción que ustedes quieran realizar, que piensen realizar, una de dos, o ya existe una red social al respecto, o en este momento se está llevando a cabo una reunión en una plataforma similar a esta que estamos utilizando para discutir cómo armamos esta red de este tema al respecto. Y esa es la maravilla de lo que puedes hacer en Internet, conectar con comunidades de propios intereses y auténticamente cumplir aquella promesa que teníamos hace unos años cuando nos decían, no, es que cuando te conectas a Internet y cuando pones una página web, por ejemplo, pues le estás hablando a millones de personas en el mundo. Y hoy hemos visto que esto no es necesariamente cierto en esa extensión. No presentas tu página y en efecto te están viendo estos millones de personas, pero cómo se ha acercado esto a través de las redes sociales y a través justamente de plataformas en las que comunidades específicas podemos encontrarnos para compartir intereses específicos. Y el diablo está en los detalles. Estas comunidades han permitido cada vez más que en muchas ocasiones se trata de comunidades que están en muchos casos disfrazadas de intereses particulares, pero que tienen intereses no gratos, oscuros y nefastos por detrás, y tienen que ver con la pedofilia, y tienen que ver con el robo de información y datos de tarjetas de crédito y explotación de este tipo de cuestiones, lo que se les ocurra. Recordemos que navegamos un Internet público que alcanza el 3% del verdadero y completo Internet, que está básicamente bajo lo que se entiende como el Deep Web o Internet profundo, y al cual ni navegamos ni es indexado de manera normal y tradicional en todos los servicios que se utilizan, pero pues que hay comunidades muy especializadas en muchos sentidos, desde inteligencia militar y todo lo que venga acompañado, hasta, por supuesto, pues organizaciones criminales muy especializadas en muchos sentidos. Todo este compartir, todo este encontrarnos, depende hoy todavía mucho de validar quiénes somos en realidad. Y desafortunadamente, como ustedes saben y hemos vivido todas y todos, pues es precisamente en esta equivocada percepción del anonimato que hemos visto el crecimiento también de muchas actitudes negativas y peligrosas para nosotros, adultos jóvenes, y para nuestros hijos e hijas menores. Y vivimos un dilema, este me parece bien interesante, porque mientras más datos compartamos en plataformas digitales, más personalizada es la experiencia, y esto es buenísimo, ¿no? Spotify no me recomienda ese estilo de música que a mí no me gusta, y me recomienda ese estilo de música que me gusta, y salvo contadas ocasiones en las que uno comete el error de haberle dado clic a una liga para chequen qué rolo totota, y le das clic y resulta que era el tipo de música que no te gusta, y sabes que Spotify o la aplicación que les guste a ustedes
sabes que los siguientes días te va a insistir un poquito, porque pues si lo pusiste un poco, quizá te empezó a gustar, entonces ahí te va otra vez esta recomendación y ahí te va, hasta que entonces uno tiene que volver a reacostumbrar a esta inteligencia artificial o al algoritmo en qué quiero seguir escuchando y qué no quiero seguir escuchando. Entonces es muy bueno esto, pero lo mismo es la música, que todo tipo de actividad en la cual a través de compartir y conocer datos míos, la oferta que me hacen es mucho más cercana a mis propios intereses, a mi alcance geográfico, económico, de interés, edad, todo, ¿no? Es padrísimo. Sin embargo, por eso hay el pero, cuando estamos hablando de compartir nuestros datos, padrísimo, y hay algún tipo de uso negativo de la información, entonces es que la parte de que mientras más datos haya nuestros en la nube, ya no se volvió tan linda, ya no se volvió tan grata, ya no se volvió tan, pues tan relevante en ese sentido, sino se volvió más bien pues inquietante y peligrosona, y se volvió un poco parte de la razón que nos tiene hoy para poder cuidar toda esta parte, ¿no? Beneficios de compartir los datos, ya los vimos. Riesgos de compartir los datos, pues, aunque los estamos platicando, rápidamente podemos nuevamente hacer una listita, pero ya los tenemos todos compartidos. El uso de nuestros datos para poder, por ejemplo, pues usar nuestras tarjetas de crédito es uno de los riesgos más preocupantes, porque pues mientras más vamos usando estos servicios, más puede haber en un momento dado una falla y estos datos ser utilizados. Vemos que crecen los intentos de hacerse pasar por instituciones a través del correo electrónico, del WhatsApp, de las cadenitas de mensajes que nos dicen que soy tu banco. Además, y lo saben, ¿verdad? Eh, Tenemos un problema para validar la transferencia de los 25,000 pesos o de los 2,500 pesos que queremos hacer a tu cuenta en Santander, pero no podemos realizarlo porque nos falta un dato. ¿Puedes, por favor, confirmarlo aquí? Y de repente uno sale corriendo a compartir el dato de lo que nos están pidiendo, sin querer caer en cuenta que uno no tiene cuenta en Santander, ¿no? Es como hasta chiste medio viejón, pero lo vemos repetirse cada vez más, ¿no? De repente hay que ser muy cuidadoso de decir, ay, por poquito y caigo en el dato que me estaban pidiendo, y insistir. Nuestro banco no nos pide confirmar a través del correo electrónico, no nos pide confirmar ningún tipo de datos para que sucedan las cosas. Si así ustedes creen que sucede, les recomiendo que siempre utilicen una navegación directa hacia la institución o al lugar al que quieren ir. Pongo el nombre de mi banco exacto, ese que yo sé que sí es, y me cercioro entonces de haber llegado al banco. Nunca sigamos una liga que nos dice, oye, necesitas ir a resolver el problema de ese cantidad de millones que te heredó el hindú súper benévolo, pero que necesitan. Sí, nunca vayamos siguiendo una liga, porque es muy probable que estén tratando de abusar de nuestra confianza y pedirnos nuestros datos. Y en este sentido, papás, mamás, maestros, maestras, si recuerdan, a muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, nuestros papás y mamás nos alertaban de no abrirle la puerta a un extraño cuando tocara, y a muchas de nosotros nos decían cosas como, así te digan que estoy atropellada aquí enfrentito y que por favor necesitan que les abras, porque tu mamá, sí, bueno, no abras. No le abras la puerta a ningún extraño, jamás, por ninguna razón, por seguridad. Bueno, así hay que hacer hoy un poco con nuestros hijos y con nuestras hijas. Jamás compartas datos, no importa quién te esté del otro lado de la ventanita diciendo que es tu abuela, tu abuelo, tus primas, tu amiga de la escuela, tu miss, te está diciendo que necesita la dirección de tu casa porque la tarea y te van a mandar las calificaciones, ¿me explico? Ese es un poco parte de lo que hoy hay que estar atentos a los intentos de presentarnos un entorno digital falso que haga que caigamos en este tipo de información. Las ramificaciones de este tipo de interacción que acabo de describir, pues como pueden imaginar, son tan variadas como preocupantes, desde el uso de una tarjeta de crédito sin nuestra autorización, hasta la exposición de los datos de ubicación de nuestras casas,
y de nuestras hijas e hijos. Se vuelve horrible, se vuelve una cosa preocupante, por supuesto, pero por eso estamos todos en una cruzada que es constante, por hacer estas reuniones y platicar con ustedes de lo que importa, que es sacarle el mejor provecho a todos estos temas. Y yo les hablaba de la ciberseguridad y aquí la pregunta sería, ¿por qué es una tendencia? Pues bueno, porque se están convirtiendo en el pan nuestro de todos los días, tanto en empresas como en gobierno, como a nivel casa, de lo que tiene que ver con una interacción equivocada, a nivel personas, plataformas, lugares y contenidos, hasta el posible robo o uso no autorizado de nuestros datos en algún sentido. La vulnerabilidad que esto nos genera es la angustia, la tronada de dedos, por un lado, y por el otro, la sensación de poco o nulo control en muchos casos de cómo puedo, se siente uno como en esta opción de cómo puedo tapar tantos hoyos del queso gruyere porque se me está, ¿no? Me faltan manos y pies y cancerberos para cubrir todos estos huecos digitales que de repente me doy cuenta están abiertos sin que yo quisiera, ¿eh? Sin que quisiera jugarle al visionario super geek, techie, que no, yo no quería todo eso, no lo queríamos, ¿no? ¿Cómo podemos controlarlo un poquito? Ahorita les voy a compartir, por supuesto, algunos consejos y observaciones, además de los que pueden encontrar en el sitio de Familias Ciberseguras, que de verdad alabo y reconozco mucho el esfuerzo que hacen por la cantidad y variedad de contenidos que ayudan de manera muy sencilla a entender cómo podemos mejorar y tener un entorno mucho más óptimo entre todos, porque la disrupción que hemos vivido en nuestras vidas, es bien importante que cuidemos nuestros datos personales. No le quiero dedicar más tiempo a esta parte, porque lo que viene es la carnita de nuestra reunión, pero es muy importante que entendamos que todos los datos que compartimos en todos los sentidos conforman de alguna u otra manera, algunos más y más intensos y más importantes que otros, que son satelitales, digamos, pero toda información que nos conforma, que nos define y que podemos compartir en distintas plataformas digitales, habla de nuestra identidad digital. Es importante que comencemos todos a entender y a desarrollar cultura alrededor de entender eso. Todo lo que comparto me conforma, me define o me arriesga en todos los sentidos. Y me refiero justo a lo personal, a la familia, a los amigos, a la escuela, al derecho de autor, a los nuevos negocios y a la seguridad en general, nuestra relación incluso con el gobierno. Nuestros datos hoy, nosotros, en todos los sentidos, pero nuestros datos hoy tienen un precio en el mercado. Hoy hay industrias alrededor de, como pueden ver, tienen la industria de las credenciales de pagos para poder entrar, pagar algo con la tarjeta de alguien más y que se apruebe y llegue. Datos de pasaportes, datos de... Estamos viendo en datos en dólares. Todo nuestro historial médico como parte de los resaltables, pues $1,000. Pero hay quien va a pagar incluso por fotos y videos familiares. Muy preocupante. Fotos y videos de viajes. ¿Cuánto se paga por ese tipo de información? Y lo que puede en todo caso permitir o intuir a quienes lo están comprando, que evidentemente pues no es nuestra familia, nuestros seguidores, porque ahí lo que queríamos era que le dieran like, ¿no? Lo que implica. Y no estamos solos. Quiero hacer rápido una pausa. Me voy a entrar rápido a al último tramo de mi presentación. Quiero recordarles que si tienen alguna bebida o quieren recargar rápidamente, tienen escasos 30 segunditos, no necesitan correr, pero los voy esperando. Y quiero también resaltar el que si hay alguna duda o hay algún comentario que quieran ir compartiéndonos a través del chat para que al final de la sesión podamos conversarlo, con muchísimo gusto
estaré muy atento a las instrucciones de Familias Ciberseguras para poder hacer esto. Pero si tienen alguna duda, pueden compartirla, por favor, en el botón de preguntas y respuestas, y ahí vamos en un momento más a revisar toda esta parte. ¿Cómo vamos con la bebida o la pausa técnica? Espero que, bueno, no me respondan, pero les doy 10 segunditos más. Café. Listo. ¿Listas? ¿Listos? Ok. Les decía, no estamos solos, no estamos solas, porque debo decir que cuando hablo de estos temas y los reviso para poder platicarlos con ustedes, llega un momento en el que estoy juntando la información, en el que me entra cierta frustración, cierta angustia, cierta decepción de decir, nos dejan a los usuarios solos. Es decir, el entorno digital se ha vuelto hermoso, podemos hacer cosas maravillosas que jamás habríamos pensado y es el sueño de la humanidad hecho realidad en un artefacto tan pequeño como este. Pero si esta supernave espacial choca, explota, se la roban, tú la debes, tú la pagas. Son tus datos, tú la pagas, ¿no? No parece de repente estar como muy balanceada por un lado, la atención que se ponga a que el usuario, si se diseña al centro del usuario las cosas digitales, que es de lo que presumen hoy la gran revolución digital, ¿no? Se diseña alrededor de las necesidades que tenemos, este tipo de servicios, pero si algo le pasa a nuestros datos, a veces no pareciera que estuviera tan considerada el cómo alguien llegue y te diga, señor usuario, víctima del robo de los datos o de mal uso de los datos o de una consecuencia de haber compartido sin querer sus datos, siéntese, lo vamos a atender y lo vamos a proteger, para eso estamos, faltaba más. No sucede así. Sin embargo, esto es muy relevante. Conforme la revolución digital, el tener internet y conexión en todas nuestras actividades cotidianas se ha vuelto cada vez más presente y cada vez más a través de este tipo pues de circunstancias espantosas, no vistas como la del enciérrate tantos meses en tu casa de ser posible. Hay una conciencia alrededor de quienes desarrollan e integran aplicaciones y me parece que es bien justo no dejarla fuera y además transmitirles también un poco de confianza. No estamos tan solos en la medida en la que podemos integrar la seguridad. Hoy se integra la seguridad del usuario y de nuestros datos desde el inicio de un proceso de desarrollo de una aplicación o de una plataforma. Se van pensando, cosa que no era tan común, curioso, ¿no? Porque uno pensaría que sí, pero no era tan común el poner atención a la privacidad de los datos y del usuario, a la seguridad de las interacciones de los datos del usuario con los sistemas, las personas, con todo lo que implicara el uso de sus datos. Hoy cada vez más se lleva a cabo de esta forma. Y para los desarrolladores, justamente, pues hay un compromiso de verdad que toman la mayoría muy en serio. Es moral y ético. De la certeza que existe, pues de que tu sysadmin tiene acceso a tus propios permisos de acceso a mucha información en muchos casos, ¿no? Entonces, para los desarrolladores, y sysadmin quiere decir para el administrador de un sistema o de una red, pues es a quien le pides ayuda para que cambie tu password, para que te cree una nueva carpetita para trabajar, para que te reayude a recuperar tus correos, ¿no? Entonces, es decir, los técnicos saben y que saben más que nosotros, los usuarios comunes. Y el tener un compromiso por respetar esto y más bien por hacer sistemas que, como sé por dónde pueden meter el gol, cubrir correctamente ese gol, se ha vuelto un compromiso. Para los usuarios también implica que tengamos pues un uso responsable, que estemos conscientes de con quién estamos conectados, qué les estamos compartiendo y cómo lo estamos compartiendo, o un poquito antes, preguntarnos nosotros mismos, ¿qué voy a compartir al respecto? ¿Qué estoy compartiendo? ¿Cómo funciona esta cosa en términos de mis datos? ¿Dónde está? Explícame qué estás usando y cómo estás haciendo mis datos cuando hablamos de nosotros. Ahorita voy a platicar rápidamente de lo que implica esto, pero con
nuestras hijas e hijos menores. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? Y hemos platicado varias al respecto a lo largo de esta conversación. Yo debo decirles a papás y mamás, a maestras, maestros que están reunidos hoy conmigo, con nosotros, que sí siempre fui muy reacio, no obstante dedicarme a cuestiones de tecnología, con mis hijos, mi hija Julia y con mi hijo Diego, siempre fui muy reacio a considerar aplicaciones que restringieran y midieran y bloquearan sus actividades en línea. Pensaba, equivocado estaba, pensaba que iba a poder tener la habilidad de inculcar ciertos hábitos digitales en mis hijos, Julia de 9, Diego de 5. Y cuando llegó la parte de la pandemia y la obligatoriedad para no salir de casa y continuar con parte de los estudios a través de conexión, pensé que iba a ser mucho más sencillo de lo que evidentemente ha sido. Mis respetos para las maestras, para los maestros, las escuelas que han tenido que verse obligados a hacer un cambio importantísimo. Y de verdad, mis respetos, mis respetos. Mamás, papás, que están haciendo Kinder 3 como su servidor, o tercero de primaria como su servidor. Mis respetos. Sin embargo, mamás, papás, estoy seguro, mises, maestros, que ustedes todos coincidimos en decir, esto no es para lo que yo me inscribí tal como me inscribí, ¿eh? No, porque no estoy además capacitado. Por un lado, los papás carecemos de las herramientas pedagógicas, incluso para transmitir conocimiento, ya no digamos la paciencia y cuando va en lo pedagógico. Les digo, así como las maestras y maestros no pueden convertirse de un momento a otro en expertas y expertos administradores de sistemas y administradores de plataformas que tengan controlado a cada uno de los alumnos y con quién está interactuando cada uno de las alumnas y alumnos mientras están dando clase. Se dan cuenta del hueco tototote, porque antes te escabullías del salón, pero pues si eras apañado, si eras cachado, ibas a ser cachado en un ratillo, o no ibas a ser cachado y no hubo mayor problema. Relativo, no mayor problema, no lo piensen. Hoy las pintas básicamente se dan en paralelo a la clase, porque cambio de ventana y me paso al chat, pero sigo con la clase, en el peor de los casos muteado, en el mejor de los casos estoy oyendo los dos audios, porque pues además multitasking todos los jóvenes y muchachos y niñas. Y estos son hoy los nuevos huecos de seguridad que no teníamos considerados. Las plataformas digitales de videoconferencia, las plataformas digitales de escolares mismas, hoy representan un reto para las escuelas, representan un reto enorme para papás y mamás y representan, por supuesto, una carga del trabajo y las responsabilidades de las maestras y maestros que de repente se antoja particularmente injusta. Por eso insisto en que se trata de una cuestión totalmente compartida entre toda la sociedad. Pero es importante que entendamos que en efecto nos lo han dicho hasta el cansancio y odio ser el portador de esta noticia nuevamente. El mundo cambió por completo. No vamos a regresar a ese antes y a mí me cae regordo pensar en eso, pero en efecto, no va a volver a ser igual que antes. Y hoy, particularmente derivado de todo este proceso de estar conectados toda la familia todo el tiempo en muchos sentidos y en muchas plataformas, implica que entendamos que existe una nueva netiqueta, y es la abreviación de etiqueta, de comportamiento, en Internet del inglés de netiquette. Implica un código de conducta y de comportamientos que son inherentes a nosotros, pero que también son determinados por el lugar al que estoy conectado y que hacen que nos comportemos de una forma u otra. Así como te comportas cuando ibas a casa de tu abuelita o de tu tía, ¿no? Y cuando ibas a casa de tus amigos o amigas y el relajo que podías echar y la diferencia que hacía que estuvieran o no sus papás en el relajo que se echaba, bueno, cómo te adaptas en lo digital a los distintos entornos y espacios, es importante que lo entendamos, porque nos va a hacer tener mejores interacciones y nos va a permitir rápidamente, en todo caso, identificar cuándo hay ciertos riesgos en términos de las personas, las plataformas y los datos o los contenidos
que estamos compartiendo. En el caso, por ejemplo, de mis hijos, de Julia, el compartir contenidos a través del chat se convirtió en un tema de verdadera preocupación. Las diferencias que hoy puede haber y discusiones que antes habían y se daban en el recreo y para la conclusión del recreo ya se habían aclarado y solucionado, hoy se llevan a cabo en canales de chat. Y esta nueva etiqueta implica que si hablamos, por ejemplo, con puras mayúsculas, es equivalente a estar gritando. Si alguien está hablando, y además particularmente molesta o molesto, y se está echando este ting, 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 y lo interrumpimos para cambiarle el tema o algo, es equivalente a hablarle a alguien encima cuando está en su momento más prendido y emotivo de la discusión, y eso sabemos el tipo de reacción que genera. El compartir datos, fotos o información en general de la gente o de nuestros conocidos en plataformas digitales sin preguntar antes, hoy nos damos cuenta que se trata de una falta de cortesía y una falta de respeto y obviamente en una falta de seguridad importantísima. Por esto, la importancia de la nueva etiqueta. Pero ¿saben con qué tiene que ver también generar estos entornos digitales mucho más integralmente sanos? Con entender precisamente que hoy estamos viviendo un fenómeno cada vez más conectado y que en muchos casos, seguramente de quienes hoy nos acompañan aquí, esta cantidad de personas y servicios conectados simultáneamente durante el día en distintos lugares se da. Y esto implica, por ejemplo, que hemos visto crecer expresiones y movimientos y formas de hacer las cosas, como el estás en mute, como la frase más utilizada en el 2020, playeras. Yo tengo una, justamente de estás en mute. Soy experto en echarme mi choro más emotivo cuando comencé en mute mi conversación y después ya ven que como que cuesta más trabajo volverse a motivar correctamente, pero esta etiqueta de la que les platico tiene que ver con dos cosas. La forma en la que interactuamos, no hablar con mayúsculas porque implica gritar, pero también, por supuesto, el no compartir y no interactuar de manera violenta o agresiva o compartir contenidos violentos o agresivos o insultar. Y tiene que ver, por otro lado, la etiqueta digital en términos más bien privados e internos. ¿Cómo y cuándo nos conectamos? Y de acuerdo a ese lugar y a esas comunidades con las que estoy conectado, qué sí comparto y qué no comparto y qué cuido de compartir en nuestras casas, por ejemplo, con comunidades digitales. Y aquí es muy importante que este es un proceso que qué bueno que no estábamos todos preparados y no éramos expertas ni expertos al respecto, porque aunque nuestros hijos menores ya traen ese chip y nosotros creamos que no, pues la realidad es que no, se trata de habilidades digitales que hay que ir desarrollando y la oportunidad de aprender juntos, en familia, de todo esto, nos permite ir atacando juntos y conociendo y descubriendo cuáles pueden ser grandes beneficios de lo digital y cuáles pueden ser motivos de controles mejores para poderlos hacer y catalogar como positivos, como sanos. Me acerco hacia la última recta de mi presentación. Es bien importante que estemos conscientes, como ya hemos platicado y como todos lo estamos notando en todos lados, nos conectamos más jóvenes que nunca y más tiempo que nunca y es sorprendente en muchos sentidos la capacidad de adaptación, la capacidad y el desarrollo de muchas cosas. Mis hijos están aprendiendo quebrados, Julia, por ejemplo, en línea. A mí me costaron un trabajo impresionante, presencial. No me quiero imaginar en línea lo que implica, vaya, ¿no? Pero es muy importante entender que entonces desde mucho más pequeños estamos experimentando, estamos explorando y estamos conociendo formas de interactuar, de relacionarnos y de comunicarnos con los tropiezos que eso va a tener que implicar que pueda tener. Y un poquito lo que queremos es hacer un esfuerzo porque estos tropiezos sean los entendibles, los naturales. Pero no queremos ponerlos en riesgo ni ponernos a todos en riesgo, por supuesto. En el caso de cómo lograr este entorno digital del lado escolar,
quiero insistir y ser apasionadísimo empujador, evangelizador del esfuerzo que han llevado a cabo Escuelas Ciberseguras Capa 8 por la integración, por ejemplo, de este decálogo de la seguridad digital. Existe hoy una NOM al que las escuelas pueden acercarse y pueden adoptar para poder certificar que están cuidando correctamente a nuestras hijas e hijos. Un poco llevar el símil de lo análogo a lo digital en el sentido del sentido de seguridad con el que nosotros dejamos a nuestras hijas e hijos en la escuela, en sus instalaciones, y a partir de ahí estamos con un poco con la tranquilidad de que no van a entrar malosos. Si hay un pleito entre un par de alumnos, la escuela va a poner el orden, y si el que tuvo la culpa, pues ese se va a ir a la dirección y con suerte se va a ir un par de días, a lo mejor castigado, ¿no? La escuela toma esta responsabilidad. Con la llegada de lo digital y el aula en nuestros teléfonos, nuestras computadoras, es entendible, como platicaba hace unos momentos, que se haya perdido un poco, o que más bien exista un espacio gris entre lo que controla la escuela, le controla una maestra o un profesor en una clase en particular, en una herramienta, en Zoom, en Meetings, en SharePoint, la herramienta que ustedes seleccionen, y las interacciones adicionales que cada uno de los usuarios o alumnas y alumnos pueden tener entre ellos o desde el exterior hacia este tipo de tecnologías. Y les platicaba que, por ejemplo, no había yo pensado y no era fan de herramientas que me ayudaran a controlar este tipo de cosas para con mis hijos. A raíz de un par de eventos escolares que se dieron, pues lo que tuvimos que hacer fue justamente, y que es una recomendación, la instalación de plataformas de monitoreo y de control de acceso a contenidos. Hay una plataforma que me gustó y que les comparto que se llama Custodio, con Q al principio, Custodio, que hace muy bien este trabajo en distintos dispositivos, controla horarios, y hay varias plataformas además disponibles que ustedes pueden revisar sin mayor problema, y que en términos de costos y de alcances se van a ajustar seguramente a lo que ustedes busquen, pero el apoyo que pueden tener en la instalación de controles parentales, como lo recomienda el decálogo digital justamente de Escuelas Ciberseguras, es una... No les... Bueno, detuve el crecimiento acelerado de canas verdes a partir de la instalación de este tipo de herramientas. Y hablar con nuestra escuela y decir, oigan, me inquieta esto. Y las escuelas van tratando de tomar acción con todo lo que está sucediendo también, más o menos rápido al respecto, porque entienden la mayoría que es un tema importante. Les voy a seguir insistiendo en estos temas porque es algo que me apasiona. De los videojuegos, quiero nada más resaltar, y no nada más, por eso le puse este título, Mundo aparte. ¿Y a qué me refiero con esto? Si decimos que es un mundo aparte, porque, bueno, ya está con el videojuego. Uf, qué tranquilidad. No, no. Hoy los videojuegos son plataformas completamente independientes, sociales, que permiten intercambiar contenidos, que permiten convivir con usuarios desconocidos en vivo, en tiempo real, que puede uno desde chatear hasta tener comunicación dentro del videojuego con video y con audio sin ningún problema. Y hoy es una zona, evidentemente, papás y mamás que hoy nos están acompañando, maestros, seguramente han escuchado estos temas, ¿no? Tienen que ver con fenómenos muy desagradables como el grooming, esta actividad y que implica como adulto hacerme pasar como un menor para poder tener relacionamiento con menores como pares, y a través del desarrollo de una relación digital, poder en un momento dado buscar incluso un encuentro físico con ellos, con ellas, ¿no? Argumentando si somos de la misma edad y tenemos los mismos gustos, y oye, vivimos tan cerquita, ¿por qué no nos vemos igual al rato en el parque para jugar? Y nada más no les digas a tus papás, porque a mí los míos igual me van a regañar, pero como te quiero mucho, como eres mi super nueva amiga o mi super nuevo amigo, nos vemos un ratito para jugar y podemos intercambiar whatever, lo que quieran del jueguito. Sucede y es muy preocupante, y con esto evidentemente lo que menos quiero, ojo, es empujar el lado de, pues claro, por eso entonces quitemos todo lo digital para que estemos seguros. No, porque la seguridad contra el costo de la ignorancia y
el acceso digital que hoy es imprescindible, que vemos incluso que no solamente en un futuro va a importar qué tan digital sea una persona, o que sea digital más bien, perdón, va a importar qué tan digital lo es, qué tan hábil es para usar y hacer muchas cosas dentro de lo digital. Y esta es una nueva percepción de posible brecha digital que comienza a existir, precisamente derivado de lo encerrados que estamos y lo encerradas. Papás, mamás, hay que estar cerca de los videojuegos, tanto en los teléfonos y tabletas como en las plataformas como la que tengo retratada en la página de mi presentación. Hay que atender o echarnos un clavado en la configuración de los chats. Pueden o no hacerlo a través de un videojuego. Pueden o no activar el que pueda convivir y conocer nuevos jugadores en todas partes del mundo para competir, y podemos acotarlo a que puedes hacerlo o con conocidos muy específicos con los que hacemos una cita específica para jugar y nos conectamos con nuestros hijos y jugamos o juegan, si no estamos invitados seguramente, o restringimos esa función por completo y reducimos el alcance del juego a lo que pueda hacerse de manera local. Por supuesto que se puede hacer también así. Entonces, pongan mucha atención, papás, mamás, porque mucho del bullying, mucho de contenidos no apropiados pueden ser expuestos a nuestras hijas e hijos a través de estas herramientas de chat y de compartir con otros usuarios a través de los videojuegos, que es maravilloso y bien utilizado en su versión real y originalmente planeada. El jugar en equipo en cualquier parte del mundo, con cualquier parte del mundo, es padrísimo, increíble, pero bueno, pues se utilizan para este tipo de actividades de las cuales queremos estar alertas. Finalmente, reflexionar con todos ustedes que a veces se nos olvida, pero somos personas las que nos conectamos. No son relojitos, no son camaritas, no son telefonitos, no son lentes James Bondianos, que estos no lo son nomás el prop para que se vean en la escena. No es todo lo que podamos conectar al Internet. Es que en cada una de esas cosas lo que estamos conectando son personas. Que cada que nuestras hijas, hijos hacen interacciones en cualquier tipo de dispositivo y plataforma, lo que estamos compartiendo son, de nuevo, la esencia de nuestras personas, de sus personas. Y en este sentido va el mensaje final al respecto, ¿no? Para tener un entorno digital integral sano, hay que considerar que como en la vida análoga, si hablo con respeto, me van a tratar con respeto. Si trato con respeto, me van a tratar con respeto. Si insulto, si agredo, me van a insultar, me van a agredir. Y esto es importantísimo que se lo transmitamos a nuestras hijas e hijos, además de la conciencia de seguridad de sus datos. La de la amabilidad, la de la empatía, como parte de entendernos entre todos y respetarnos para hacernos la vida más sencilla. No prohibirle a nuestras hijas e hijos el uso de las plataformas es crítico, tanto como la demanda que nos ha crecido a tutores de estar cerca de ellos, particularmente cuando están conectados, no cuando lo estén, cuando están conectados, estando ahí en casa, evidentemente. Cuidemos pues nuestros datos, cuidemos también con quiénes y cómo, en el caso incluso de las escuelas y de nuestros hijos, el decálogo es maravilloso en esa guía, en ese sentido. Y en este resumen que quiero cerrar mi presentación con ustedes, invitarlos al ejercicio de educar en la prevención del riesgo, configurar correctamente nuestras apps, ya les decía, para deshabilitar si es necesario los servicios de chat en juegos, por ejemplo, y estar más tranquilos, avisarle a una escuela o a una maestra si hay alguna confrontación en el canal de chat que no está viendo la maestra, pero por el cual ya le están diciendo o ya están compartiendo o está sucediendo algo que no debiera suceder en ese momento, además, en tiempo de clase. Establecer en todos los sentidos posibles límites de uso acorde a las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente a los hijos más pequeños hay que tratar de limitarles, ya de por sí con la escuela están muy expuestos a este tipo de dispositivos. Hay que establecer horarios para el uso de los dispositivos y de los juegos y de todo este tipo de tecnología para que además nosotros podamos administrar la cercanía que tengamos y el monitoreo de lo que está sucediendo, pero además en el sentido de prevención de que la exposición no sea todavía más profunda, porque vamos
dentro de esta aceleración, pues con calmita. Hay que ser cuidadosos de los datos, lo he insistido hasta el cansancio en la presentación. Hay que interactuar de manera positiva y si vemos que no está funcionando, entonces viene la segunda gran pues máxima: no alimentemos al troll. Y expliquemos esto a nuestros hijos e hijas. Ni en el salón, ni en un canal de chat abierto en un videojuego, no alimentemos al troll, porque le estamos haciendo el caldo gordo y estamos solamente propiciando que continúe ese tipo de reacción violenta. Entonces, no pelar, no hacer caso en todo caso, o suspender. Y finalmente, si esto no es posible, pues reportar contenidos o servicios que sean tóxicos, que permitan la publicación de contenidos no autorizados o ilegales, que permitan que haya violencia en cualquiera de los sentidos, que no nos haga sentir cómodos, o a nuestros hijas e hijos, repórtenlo. Esto es algo que debemos hacer cada vez más. Vemos a las plataformas con mucha presión para reaccionar. Hagámoslo nosotros y nosotras también. Y finalmente cierro con esta imagen. Somos todas, todos, pues parte de un gran Lego, una piececita, todos y cada uno de nosotros. Yo le agradezco a Familia Cibersegura ser esta parte de estas piececitas que queremos conformar una integración de un entorno digital que sea sano, que sea seguro, que sea en todos los sentidos grato y enriquecedor. Más considerando lo mucho que hoy estamos dependiendo y nuestras hijas e hijos de él. Yo soy Emilio Saldaña, les comparto esta frase que no pensé que tuviera que utilizarla en todo el contexto que les comenté con tal ahínco, pero piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Y el énfasis de la misión de tener un entorno digital que es más seguro es de verdad compartida. Gracias a Familias Seguras y a Capa 8 por la oportunidad de platicar. Gracias, muchas, muchas gracias. Y estoy muy atento aquí a cualquier inquietud que tengan o a compartir cualquier información adicional. Muchas gracias, Juan Pablo, Ana Cecilia. Muchas gracias, Emilio. Qué interesante y qué rica plática. Yo creo que muchos nos vimos reflejados en varios de tus ejemplos, ¿no? Estamos recursando la primaria, el kinder, la secundaria, etcétera, pero desde un punto de vista completamente distinto, y eso Sí. pues nos pone muchos retos enfrente. Algo que me parece que es importante compartir a la audiencia es: hoy somos la primera generación de papás con hijos 100% nativos digitales. Sí. Y eso nos obliga y nos responsabiliza a estar actualizados, porque afortunadamente la tecnología nos ayuda con controles parentales, pero creemos que además no hay mejor control parental que nuestra conversación con los niños, el que estemos informados, el que platiquemos esos riesgos y esas amenazas a las que estamos expuestos y cómo en familia nos podemos cuidar. Y si eso lo hacemos desde temprana edad en los niños, pues ya estamos dando ahí un pasito de protección adicional, ¿no? Por supuesto, utilizar Internet, por supuesto, sacarle todo el provecho a las plataformas que tenemos a la mano, pero de forma segura. Muchísimas gracias, Emilio. No, nada que Adelante, agradecer. adelante. Rápidamente, nada más, muy rápido, agradecer que nos pasaron un par de preguntas en Sí. el chat, en el área de Q&A, y responderlas muy rápidamente. La primera es: ¿de qué manera puede una persona conocer cuáles son los datos personales que andan ahí volando por internet y cómo puede hacerse esta búsqueda? Me comprometo a compartirles un par de sitios que, por ejemplo, nos permiten ver si nuestras cuentas de correo están dadas de alta y reportadas en algunas bases de datos que hayan sido hackeadas, y con ello o cambiar la cuenta de correo o cambiar la contraseña y poder tomar una acción preventiva, incluso cerrar esa red social en la que haya sufrido algún tipo de hackeo, compartirlo con Familias Ciberseguras para tenerlo publicado en su página oficial a manera de artículo o de referencia, Claro. si les parece bien. Y ¿a quién se pueden reportar los contenidos seguros o insanos que se den en las páginas de internet o en algún medio digital? Principalmente, o digamos, en primera instancia, lo que hay que hacer es utilizar la misma plataforma. En el caso de Instagram, Facebook, Twitter, híjole, la mayoría de las plataformas digitales hoy tienen un apartado que nos permite reportar el contenido, clasificar incluso el tipo de reporte para que las plataformas puedan tomar acción rápidamente, ya sea retirar el contenido o incluso patear o banear al usuario de esa plataforma por estar publicando contenidos que sean de ese estilo, violentos o que infrinjan algún tipo de ley. Y si particularmente el contenido que ustedes consideren viola la ley, existe la policía cibernética, que además aquí han estado presentes y compartiendo contenidos bien relevantes. Bueno, hoy es posible
consultarlos y que nos auxilien en casos en los que los contenidos claramente tengan que ver pues, con la violación de la ley o con la comisión de un delito que estamos viendo que está sucediendo en una red social, ¿no? En redes sociales, Emilio, Federico López nos pregunta, ¿cuáles son las apps que usted recomienda para verificar la seguridad en familia? Hay varias aplicaciones. Por ejemplo, el uso de una aplicación para el control y el manejo de las contraseñas hace muy sencillo recordar la gran cantidad de contraseñas que debemos hoy tener. Nos permite no utilizar la misma contraseña en distintos sitios, con lo que esto implica. Si alguien descubre esta contraseña, tendría acceso a más sitios que podría pues, meternos en mayor problema. Y aplicaciones como la que les compartía yo hace un momento antes de terminar, Custodio con Q, pero hay varias aplicaciones a este respecto, permiten hoy controlar muchos aspectos de cómo en nuestra red familiar pueden accederse los contenidos o cómo pueden no accederse a los contenidos. Yo, por ejemplo, entre otras cosas, digamos, anecdóticas, tuve que poner también horarios en el que la consulta o el uso de plataformas como YouTube estuvieron no disponibles porque resulta que estaban saliendo muy madrugadores para poder levantarse antes de la escuela a ver, ya saben, sus bloggers favoritos en YouTube, ¿no? O acostarse muy tarde por ello, puedes también controlarlo. Les comparto una listita de cuáles son este tipo de aplicaciones, incluso buscando dar preferencia a aquellas que o no tengan algún costo o si lo tienen sea un costo que sea realmente muy poco oneroso. Perfecto, pues con esto damos por concluida la presentación. Emilio, qué gusto que te nos unas, qué gusto No, al tenerte contrario. nuevamente. Esperamos contar contigo, como lo hemos mencionado, en nuestros webinars ya del próximo año. Hoy cerramos con Sí. broche de oro. Les deseamos a todos felices fiestas, felices y seguras fiestas en todos los sentidos. Sí. Por el COVID y también en esta época que pues los regalos, que pues los mensajes, cuidemos nuestros datos personales. Emilio ya nos hizo favor de hacernos muchas recomendaciones que podemos aplicar y llevar a cabo. Y como saben, pueden contactarnos en nuestras redes sociales o nuestra página. Con mucho gusto podemos asesorarlos, apoyarlos, darles las ligas que estén buscando, apoyarlos en las configuraciones. Es un placer para nosotros y es nuestro granito de arena para hacer de este mundo un mundo más seguro. Muchísimas gracias, Emilio. Qué placer. Te mandamos un No, todo lo abrazo contrario. virtual con mucho cariño. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y todos los que nos han acompañado a lo largo del año. Gracias a todos y buenas noches. Que descansen, que estén muy bien. Emilio, gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Abrazo. Hasta luego.